Licenciado, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Pensé que ibas a venir vestido de charro por las Sí. fiestas patrias. Sí, pensamos hacerlo, pero hasta Sí, el pero hasta el 16, 15, hasta el 15. Ay, Muy bien, hasta el licenciado. Bueno, pues llamó la atención este fin de semana aquí en Jojutla, Jesús, la marcha gay, la marcha, le llaman del orgullo lésbico gay, marcha por la diversidad sexual, etcétera, etcétera. La finalidad de estas marchas, dicen, es para poner de manifiesto, para pedir que se les trate igual, que se les den los mismos derechos que a las personas heterosexuales. Y hay que decir que ya han ganado algunas cosas como el poder casarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora hablan también del cambio de personalidad y hablan también de la posibilidad de la adopción. Esto nos hace pensar, licenciado, los derechos de las personas, ¿acaso tienen distingos? ¿Acaso son diferentes? ¿Qué pasa con este sector de la población que pide sean reconocidos, tener las mismas oportunidades? Yo no sé si no las existan para este sector muy claramente definido. Sí, Evaristo, desde luego, no debemos perder de vista pues que ha venido evolucionando la sociedad. Sí se escucha. Sí, adelante. Se ha venido evolucionando la sociedad y en tratándose de cuestiones de discriminación o no discriminación, pues se entiende que las leyes han tomado pues cartas en el asunto. Desde luego la sociedad también es muy importante que participe sensibilizando ese tema. Si tomamos en cuenta las dos vertientes, en cuanto a la cuestión legislativa o de leyes o normas, pues estas han venido evolucionando y han sido muy notorias. Por cuanto a la sensibilización, pues es todo lo que la sociedad nos ha mostrado frente a la realidad social, ¿no? Sabemos nosotros que los derechos fundamentales de todo ser humano están protegidos por la Constitución. Esta establece como ser humano y establece que todos los derechos humanos que nos protegen, pues precisamente sea para todos. De ahí que tratándose de los derechos que ellos reclaman, pues se encuentran amparados por la propia Constitución por ser humanos simplemente. Entonces, de ese momento, pues están en entendido de que pues, tienen derecho a expresarse, tienen derecho a la salud, de la educación, a todo tipo de derechos que cualquier otra persona pudiera obtener. Desde luego hay un derecho muy importante en la Constitución que pudiera considerar yo en lo personal ser el principal, que es la dignidad humana. Entonces, desde ese punto de vista, pues todos debemos sensibilizarnos en el sentido de no faltar a ese derecho, puesto que en tanto las autoridades como los ciudadanos, pues debemos respetar la dignidad de las personas. Y en el caso particular, tratándose de este grupo social, pues se debe ser respetado, al igual que todos los demás. Claro, entonces en principio, licenciado, partimos de que toda persona por el simple hecho de nacer tiene todos los derechos a salvo, puede ejercerlos en cualquier momento. Aquí el tema es que, por ejemplo, en el asunto del matrimonio, pues las leyes no estaban ajustadas para algo semejante y han sido cosas que han ganado con el tiempo. Existe lo que decía yo también hace unos minutos, esta posibilidad también de que ahora quieren cambiar su credencial de elector. Eso es un tema que está pendiente en el Congreso. Todavía aquí en Morelos no se ha logrado, identidad sexogenérica le llaman, y también la posible adopción. Son temas que no sé si tengan que ver solamente con la legislación o ameriten un examen más profundo para que los diputados, los legisladores lo puedan considerar. Sí, no debe perderse de vista que sí se ha legislado sobre el tema. Se parte a nivel internacional de la no discriminación en ese sentido, o de la igualdad de personas. En ese sentido, se ha impulsado leyes en el Estado que han permitido que esa discriminación no se dé. En ese contexto, pues está la de promulgada el 16 de octubre del 2013, el 20 de mayo del 2015 y el 27 de enero del 2016. En la primera, pues se habla de que se establece el día estatal a la no discriminación y en ese decreto pues establece el Estado que debe de haber cooperación por todas las secretarías para apoyar a la libertad de expresión o cualquier otra actividad que se quiera realizar para poder festejar la no discriminación.
el 16 de octubre del 2013 para que se quede establecido en el Estado esa fecha. De ahí, posteriormente, el día 27 de enero del 2016 se establece el protocolo en la Secretaría de Seguridad Pública para establecer de qué forma se le tratarían las actuaciones que realiza esta Secretaría con el fin de no vulnerar derechos a cualquier persona que tuviera diferente preferencia sexual. Y el 20 de mayo de 2015 que se establece la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Morelos. Entonces sí ha habido grandes avances en el Estado relacionados a respetar la no discriminación, y de ahí pues partimos que hay otros derechos que ellos han pretendido, pero prácticamente han sido reconocidos por la propia legislación y hasta por nuestro máximo tribunal, que ha ya establecido jurisprudencias o resoluciones de la Corte que han especificado cómo se debe de actuar. Tratándose de las cuestiones de identificación o de actas de nacimiento, pues es un tema relacionado directamente al registro civil, y por cuanto a las cuestiones de índole matrimonial, pues se ha reconocido, ya hemos hablado en otras ocasiones de ese tema, se ha reconocido en el Estado, reformando el artículo 120 de la Constitución y el 68 del Código Familiar, en el que se establece y se reconoce pues el matrimonio igualitario, la unión de dos personas, cambiando el concepto de matrimonio para poder apoyar esas uniones. Entonces sí ha habido una evolución en ese sentido, se ha respetado mucho esa igualdad como principio fundamental a nivel internacional, pues se toma en cuenta la igualdad de las personas y la igualdad de género, para tomar en cuenta la no discriminación y de esa forma pues ir evolucionando en las cuestiones de legislación. Aquí también me gustaría enfatizar, ya lo has comentado, asunto de la discriminación, que es uno de los principales problemas de los que se quejan las personas de esta condición. Ya hay leyes, como dices, que sancionan, que multan, que aplican algún tipo de castigo o sanción a quienes incurran en este tipo de situaciones. Y aquí nos detenemos a preguntar, ¿harán falta más leyes, Jesús, o hará falta más conciencia, más sensibilización de la sociedad? Sí, yo creo que las dos. Tratándose de la legislación, es necesario precisar con esa exactitud cuáles van a ser pues la suerte que siga cada uno de los casos en particular. Tratándose de que pues muchos depende de la identidad, y es una norma que se debe puntualizar en cuanto al registro civil, que en este caso todas están apegadas a la realidad social, y eso permite pues que cada caso particular se pueda ventilar sin hacer distingos. Tratándose de este sector de la sociedad, pues pudiera exigir un trato especial, sin embargo, de manera particular tienen el derecho de pedir o exigir se les administre justicia en base a las normas que establece la propia Constitución, y de ahí pues apegarse a su realidad social para poder establecer su identidad. Entonces no sería complicado hablar sobre el tema porque se tienen las bases para poder legislar al respecto, o incluso definir ya cuál es la suerte que debe seguir cada uno de los individuos en la búsqueda de su identidad. Y por el cuanto de la sensibilización, es importante señalar que la población en general pues debe pues quitarse a lo mejor las etiquetas relacionadas a distinguir a las personas para poderlas clasificar tratándose de manera igualitaria. Es una evolución la que ha habido en nuestra sociedad a nivel mundial, y se ha venido quitando esa discriminación en razón de la sensibilización que la propia persona ha venido aceptando, ¿no? No es precisamente en este momento el caso particular de la diversidad de preferencia sexual, sino es en toda la historia de nuestro planeta, todos los señalamientos y etiquetas que se le han puesto a las personas y que han generado pues revoluciones. En la actualidad pues, a nivel mundial. Entonces en la actualidad tenemos esta situación. Yo creo que sí, de parte de la sensibilización y sobre todo de la aceptación de que todos somos humanos y todos tenemos derechos a los que debemos apegarnos sin distingo alguno, ¿no? Ahora, hoy día se habla de la paridad de género. ¿Estarías viendo que más adelante también podrían solicitar, por ejemplo, una inclusión en cargos públicos de manera obligatoria o algo semejante? Sí, la participación que pudiera tener cualquier individuo de manera política, académica, cultural o
cualquier otra actividad, pues depende de la forma en la que destacan, muestran su capacidad para poder ser reconocidos, pero es reconocido precisamente por el esfuerzo que esos desarrollan en cada una de sus actividades, sin necesidad de tener una clasificación o una etiqueta relacionada a su orientación sexual, ¿no? Entendemos que si la ley o la propia Constitución protege a todo ser humano, otorgándole el derecho a todos por igual, y que la dignidad es uno de los derechos primordiales de nuestra propia Constitución, pues entendemos que nosotros tenemos que esforzarnos para poder hacer o destacar en los temas que de alguna manera nos interesen. Correcto, muy bien, pues vamos a ver cómo cambia, cómo va evolucionando la sociedad a la par de esta situación. Aquí valdría la pena revisar, ¿hay instituciones que podrían contribuir difundiendo o sensibilizando a la población? Sí, desde luego hay leyes que ya se han implementado, resoluciones que la Corte ha emitido en el sentido de que no se debe considerar ninguna discriminación o cualquier concepto denominado a para poder sancionar. Es decir, no se puede tomar en consideración una orientación sexual para poder resolver una cuestión que le pudiera perjudicar. Entonces, eso permite pensar que por cuanto a las cuestiones legislativas han sido las tareas en las que se han implementado en beneficio de ellos, pero en cuanto a la cuestión de sensibilización, pues es el individuo de manera particular quien tiene que tomar en cuenta que la sociedad es esta en la que nos encontramos, la evolución nos ha llevado a este punto en el sentido de que tenemos que reconocer todas las circunstancias en las que nos encontramos para poder respetarnos. La dignidad es importante y sobre todo en el sentido de cada quien la hace valer, ¿no? Definitivamente. Muy bien, pues ahí está algunos comentarios acerca de esto relacionado con la marcha que vivimos apenas aquí en Jojutla el sábado pasado, en donde pues reclaman ser visibilizados los integrantes de esta comunidad, que se ha vuelto una comunidad precisamente, les han llamado el tercer sexo, homosexuales, gays, ahora es el que más se utiliza, ¿no? Sí. Han clasificado pues en la sociedad grupos, es lo que yo comentaba, esas etiquetas que se han puesto por la sociedad ha implicado pues que exista a veces discriminación, sobre todo porque un grupo se refiere al otro de esa manera. Sin embargo, pues quitando esas etiquetas, inclusive el concepto de género, pues todos son humanos, y en ese sencillo razonamiento, pues podemos hablar de que todos tendrían los mismos derechos y serían iguales, no hay ningún distingo. No debería haberlo. Pues no muchas gracias, licenciado. Gracias, Evaristo. Fin de semana, buen grito. Gracias, igualmente, felicidades a todos, bonitas fiestas patrias.